Bienvenidos a Punto Urbano, el podcast de Encuentro. Un espacio para pensar la ciudad que habitamos, la que nos interpela y también la que queremos construir. Porque la ciudad no es solo un lugar, es identidad, es presente y es futuro. Y entenderla es el primer paso para transformarla. Esto es Punto Urbano. Bienvenidos a un nuevo Punto Urbano, el podcast de Encuentro. Hoy vamos a tener el hermoso tema del corredor verde de la ciudad de Santa Fe, así que vamos a estar con Gustavo Rota, que es biólogo, que es uno de los principales impulsores del corredor verde santafesino y es presidente de la asociación Vecinos Vía Verde. También me va a acompañar Chiara Rostagno, una joven santafesina, joven, 21 años. Tiene Gustavo, usted no le voy a preguntar. No, gracias. Y es estudiante de Relaciones Públicas, así que es un gusto volvernos a encontrar en este nuevo Punto Urbano para hablar y debatir sobre temas de la ciudad, el espacio verde, cómo nos movemos, cómo nos vinculamos, dónde vivimos, dónde dormimos. Son temas que nos vienen ocupando en los podcasts de Punto Urbano, así que en esta oportunidad le vamos a dar la palabra un poco a Gustavo para que nos cuente el origen de Vía Verde. Yo los conocí ya hace un tiempo, saliendo de la pandemia, pero qué mejor que contarlo en primera persona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Vecinos Vía Verde, como el nombre lo dice, vecinos es por la vecindad en la que teníamos los que poblábamos el lugar. Vía, no solamente porque vivíamos cerca de las ferrovías del ferrocarril General Belgrano, sino también porque es una forma de hacer las cosas. Y verde porque pensamos mucho en la parte ecológica, como forma de obtener los beneficios que queremos para el barrio. A ver, para ubicar, déjame hacer una preguntita. ¿Dónde está ubicado el corredor Vía Verde? Porque para contarle un poco al oyente, a quien nos va a seguir un poco, Encuentro había estudiado las trazas del ferrocarril. No sé si saben, en Santa Fe hay 144 hectáreas de traza. No son 1, 2, 3 manzanas, son 144. Por donde pasa el tren todavía y se queda, pero también sobre otros lugares que no pasa el tren, que no se queda y que son espacios de vías. Contanos un poco dónde está ubicado Vía Verde. Bueno, se originó en calles en República de Siria y Belgrano y se expandió hacia el este y hacia el oeste. Así que hoy está ocupando alrededor de 5 kilómetros, todo por las cercanías del General Belgrano. 5 kilómetros por todo el ancho de la vía, ¿sería? No, esos son unos 50 metros. ¿50 metros? Aproximadamente de ancho y unos 5 kilómetros de longitud. Se va hasta Villa Oculta, donde está el Puente Negro, pasando un poco más incluso hasta Calle Estrada, eso hacia el oeste, y hacia el este ya toca Vélez Sarsfield y se une con Boulevard Mutis. Y hoy, para quienes no recorremos o no conocimos toda esa zona, ¿qué hay en cada una de las partes? ¿Es todo lo mismo? Decías, surge de vía, pero ¿qué otras cosas podemos encontrar en esa zona? Y es una zona con muchos matices, muchos barrios, distintas idiosincrasias, distintas formas de vida. Entonces podemos encontrar desde asentamientos irregulares hasta lugares muy, muy bien puestos, digamos. Entonces encontramos distintas formas de vivir, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tratar de congeniar para que todos nos unamos con el mismo objetivo. Yo conozco por ahí a Martín, a Ercilia, obviamente a vos, Gustavo, hemos participado juntos en jornadas ambientales, pero ¿quiénes fueron los primeros en involucrarse? Contame un poco de ese inicio. Bueno, al comienzo sí, fuimos Tony, Fede, Gloria, 2019, 2018 incluso, gente del barrio que nos juntábamos en la cochera de mi casa y ahí empezábamos a diseñar cómo erradicar estos microbasurales que tanto nos molestaban. O sea, ese fue el primer punto. Sí. Necesidad de los microbasurales que los complicaban la vida. Sí, salir a la vereda y ver un microbasural te bajoneaba bastante, así que eso era... Te revelaba. Sí, es el motor inicial por el cual nos juntamos. Y eso lo pudimos cambiar en algunas cuadras y en otras no. En otras todavía perduran los microbasurales. Y empezaste contándoles a ellos. ¿Cómo fue la reacción del resto cuando empezaste a ampliar la propuesta, a decirle a otros vecinos que quizás no tenemos tan aceitada a veces esta colaboración? Che, queremos cambiar esto, no nos gusta, podemos hacer algo. Mira, los vecinos se fueron sumando en la medida que veían que había gente interesada. O sea, como que fue un primer, fue un comienzo que estimuló a los demás a sumarse. Eso estuvo interesante porque venían espontáneamente algunos. Y otros
porque hacíamos pedidos a la municipalidad para que vengan a intervenir. Bien. Con esa juntada de firmas ya los íbamos invitando a participar. Vecinos muy cercanos a la vía y no tanto. Exacto, vecinos de otros lugares, otros barrios que se enganchaban con el proyecto. Digo, como para pensar, son 5 kilómetros de vía por 50, es como una plaza continua. Es la plaza más grande de Santa Fe. Ajá. Increíble. Hoy en día, gracias a la ordenanza que obtuvimos, estamos hablando del espacio verde público más grande de Santa Fe. Es verdad, es muy grande, longitudinalmente es importante y va atravesando muchos barrios. Si va atravesando muchos barrios, los vecinos también vienen no solamente de otros barrios, sino de otras ciudades. En las jornadas, con esto del Instagram y las redes, ha venido gente de Esperanza, de Rafaela. Bueno, Que vienen también porque quieren iniciativas similares para sus lugares, por empatía. ¿Qué los motiva? Sí, empatía y ganas de replicarlo en sus lugares. Acá de Santo Tomé también, sobre todo la gente vinculada al tren y viendo que hay ramales abandonados y que se empiezan a usurpar de distintas formas, quieren replicar esto de la protección a partir de la ecología. Ustedes piensen, digo, nosotros venimos estudiando lo que tiene que ver con temas de la ciudad y las vías y la oportunidad, si se avanza en lo que tiene que ver con sacar el circunvalar. Un montón de vías que hoy están inactivas, pero vías que están activas también, dejarían de ser, a mí me gusta decir, la espalda de la ciudad. Ustedes piensen cuando están en su casa y se sigue escuchando el ruido del tren y pasa un poco en la espalda. No hay muchas casas que den a ese espacio verde. En el lugar donde están ustedes sí hay algunas bicisendas que se hicieron en su momento, hay alguna forestación, pero me parece que hay una oportunidad enorme para que sea un poco el frente, ese punto de encuentro, donde podamos crear vida, mejorar la calidad de vida. Y creo que en ese sentido vienen laburando mucho. Un punto en particular, vos sos una persona bastante obsesiva del tema. ¿Cuántos árboles han plantado al día de la fecha? Estamos llegando a los 500. ¿En el corredor? Sí. Increíble. 482. Me quedé con eso que decías, de que somos la espalda. Es como lo que nos pasa con el río. Consideramos que el río muchas veces le dimos la espalda y eso nos ha tomado también de sorpresa con varias inundaciones. Entonces, darle el frente al río es como darle el frente también a las vías. Es un montón de oportunidades que tenemos ahí potenciales para aprovechar. Y con esto que decías del plan circunvalar, que puede ser que algún día saque a los trenes de carga, también es una forma de ocupar esos lugares, pero de buena forma. Y sin perder el tren. Estaría muy bueno poder conservarlo el tren, un tren de pasajeros, que también es un tren, es amigable con el medio, es casi gratuito, es muy económico el tren, así que sería una gran posibilidad. Claro, y ver los espacios de nuestra ciudad también de otra forma, es re interesante, somos una ciudad de ríos y por un tiempo parecía que no lo sabíamos y tenemos también estos espacios verdes enormes. Nos contabas del inicio un poco, empezaron juntándose algunos vecinos, motivándose, juntar firmas. Hoy llegaron a plantar árboles, a tener una ordenanza. ¿Qué más pasó en el camino, en el intermedio? Las mil y unas. Sí, Me imagino. Un montón de aventuras. Pero siempre con el mate de por medio, con la charla, consensuando, con vecinos que están en contra, con vandalismos de vecinos que no querían árboles o que no querían las mejoras que estábamos haciendo, con funcionarios que prestaban atención o que no prestaban atención. Y así todo, bueno, fuimos superando distintos obstáculos y hoy estamos bien constituidos. Estamos con más de 110 personas en WhatsApp, más de 1050 en Instagram. Se va fortaleciendo y eso nos estimula. Sí. Y creo que también es interesante en esto de la longitud que tiene. Piensen, gente, desde la Escuela Avellaneda, más o menos, por lo que sería Vélez Sarsfield, hasta Villa Oculta, donde está el jardín municipal, para ponerlo, la división entre Villa Oculta y Santa Rosa de Lima. Y fue positivo tanto el movimiento de la vecinal Candioti Norte, que ha recuperado una caria urbana. Digo yo, esa caria urbana ni con inteligencia artificial la dejan tan linda. Y es impresionante lo que han hecho al sector más este. Y también de vecinos que se fueron sumando a la movida en el sector más de San Lorenzo y La Vía. Sí. Contanos un poco de eso. Sí, es grandioso eso, porque... Bueno, y tocaste varios temas. Hay vecinales que se suman, otras que no tanto, y lo ideal sería trabajar con todas las vecinales que son el ente oficial de cada barrio. También las escuelas, nombraste la Avellaneda, la Pizarro podría ser, y las escuelas técnicas la verdad que son muy bienvenidas porque tienen una cabeza que nos permite trabajar con cuestiones que necesitamos mejorar, como hacer un banco de plaza que estamos haciendo como podemos, los bachilleres que no somos técnicos. Entonces estamos...
creciendo en ese sentido. Y me decías de cómo llegamos a López y Planes. Bueno, en ese trajinar hacia el oeste, nos encontramos con gente muy valiosa que hoy en día tienen el parquecito. Se denomina así a un sector, un tramo de 4 cuadras, que está entre López y Planes y Francia aproximadamente, donde encontramos unos referentes que trabajan muy bien, nos acoplamos y ya es como una célula más del corredor verde que se empieza a replicar tramo a tramo. Lo mismo con Vecinal Candioti Norte. Esas cuadras ya tienen sus becos guardianes, así que lo vienen trabajando. ¿Cómo es eso lo de Locos Guardianes? Contame cómo es eso. Contale a la gente en realidad. Bueno, es. En la actividad se va sumando a los vecinos porque le tenés que pedir agua para regar los árboles, porque le tenés que pedir que vengan. Porque no es tan sencillo. En determinada época tenés que plantar, después hay que regarlo, vos mantenés esa regularidad. Exacto. Mantenerlos requieren, sobre todo en las primeras etapas, mucho cuidado. Regarlos, sobre todo en el verano. Y ese cuidado lo hacemos con los chicos que reciben un diploma con el árbol y la especie, los padres que vienen a verlo, los tutores. Mi hija Juani plantó un par de árboles con ¿Ahí? el señor, sí. ¡Qué bien! Sí, se acuerda incluso. Entonces, estos ecoguardianes son vecinos. Son vecinos que están bien cerca de los árboles que plantamos, de los microbasurales que erradicamos. Así que con esa actividad que es educación ambiental, Total. también los vamos enganchando y de esa forma es la mejor, porque no requerís de que venga nadie de la municipalidad y están trabajando a gusto con eso. Claro, bien, total. Me imagino aparte que ayuda a que la ciudadanía se comprometa. Decías al principio, y bueno, no todos estaban de acuerdo. Y capaz, Exacto. ya sentir que un árbol es tuyo ahí te hace sentir más parte de la ciudad. Sí, algunos le ponen nombres propios a los ¿Les ponen árboles. Sí. ¿Vos tenés algún nombre de árbol? No, yo soy muy biólogo y le pongo nombres científicos. Ah, sí, Claro. Gustavo rápidamente los identifica. Yo le voy a decir, no tengo mucha idea, más que si me gusta o me deja de gustar. Lo que sí pregunto si son de especie arbórea acorde al plan de arbolado, porque si no después nos mandamos macana. Exacto, sí, hay un listado de la municipalidad que tiene una veintena de especies y ponemos esos árboles nativos dentro de los que hay ahí, así que nos vinculamos con la fauna nativa también, que hace miles de años vienen vinculados, así que se adaptan mucho más rápido por el tipo de suelo, nos representan también. Estamos hablando de algarrobo, espinillos, ceibo, todas especies que son de nuestra zona, la zona de la ecorregión del Espinal, de la zona que viene por las islas de Santa Fe, Ajá. un poco del Chaco e incluso algunos de La Pampa. Estamos en una zona de transición, así que tenemos ejemplares de todo ese abanico de especies. Claro. Y Hoy con el tiempo, ¿qué impacto crees vos que ha tenido en términos de seguridad y de uso del espacio público? Porque yo soy partidario de que cuando hay gente, normalmente la inseguridad tiende a bajar. Pero tiene que haber infraestructura para haber gente. Tiene que haber un lugar para sentarse a tomar mate, tiene que haber un lugar para jugar fútbol, tiene que haber un lugar para un montón de cosas. ¿Qué impacto? Y tiene que haber luz. ¿Qué impacto crees que Es ha tenido? genial cómo ha cambiado en algunos tramos el tema de inseguridad, porque con el pedido de árboles, de ayuda de la municipalidad, también han venido los reflectores. Ajá. Y ha venido algo de infraestructura que generamos nosotros, sobre todo con el arreglo de la canchita de fútbol, por ejemplo. Es hermoso ver a la tarde los padres jugando con los hijos, sentados en los banquitos que hicimos nosotros, los 2 bancos de suplente, el reflector que te permite jugar hasta más tarde, y los murales que Hay un estamos mural muy haciendo. lindo, sí. Estamos haciendo 2 murales. ¿De quiénes son? Son del Eduardo Bilú Ajá. y Carolina. No me acuerdo ahora el apellido. Ah, muy bien. Pero Bien. está haciendo algo de mosaicismo. Son Ajá. nuestros artistas que se han enganchado con el proyecto. Excelente. Y gracias a eso y a la colaboración que le tenemos que prestar, porque los ayudamos con lo que podemos, se llena de gente el lugar, se llena de actividad. Y cuando hay actividad de gente es muy difícil de encontrar delincuentes. Excelente. Cosa que antes se daba mucho más seguido. Así que gracias a eso no pasan tantas motos, se empieza a usar el lugar Claro. y nos cuidamos entre todos. Se pasan tantas motos, estás hablando de, por ahí los que son irresponsables, digo, para al oyente, motos circulando por la bicisenda a alta velocidad con chicos jugando al lado, en el mejor de los casos. Entonces, yo sé que es uno de los problemas. ¿Qué otros temas, desafíos creen ustedes que tienen que abordar? Tenemos muchos desafíos. El principal ahora, que tenemos las herramientas, tenemos la ordenanza 13.092. Es una ordenanza, ¿te suena? No, si yo soy concejal y he tenido la oportunidad de presentarlo, pero como lo dije cuando se aprobó, utilicé palabras de Gustavo,
es una ordenanza de la participación y la organización social de la ciudad de Santa Fe. Es una que tiene ese nombre, el de los vecinos Villaverde. Sí, el corredor verde santafesino, hoy constituido como un espacio verde, requiere de sus infraestructuras, de sus pistas de salud, de calistenia, de sus bancos, de un montón de elementos que hacen que la gente quiera ir, del mantenimiento de la ciclovía. Si no se mantiene la ciclovía, los ciclistas no van a querer pasar. Si está toda deformada la cinta asfáltica, lo más probable es que no quieran ir por ahí. Y hay proyectos de cicloturismo y un montón de otros que si está bien mantenido el lugar puede potencialmente explotar a nivel turístico. Y como joven, digo, hablas de un montón de cosas hermosas que están haciendo ahí, que un lugar habitable para vivir. Me imagino que también eso implica que se llena de almas jóvenes que van y que pasan el día y la noche. ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo ahora encontraron un lugar para juntarse en el barrio? Me imagino que hoy escasean a veces. Bueno, sí, es una lucha para que vengan los chicos. Primero tiene que estar cortado el pasto, ¿no? Que muchas veces renegamos con varios pedidos masivos. Tenemos gente que se dedica a llamar. Claro. Los llamadores compulsivos, cuando vemos que hay un problema, se genera un número de reclamo y se insiste para que se acuda a cortar el pasto y que la gente pueda ir. Porque si no tenemos mosquitos en situación de dengue, es complicado. Sí. Entonces, las actividades sobre todo están en el potrero ahí de calle General Paz y Pedro Ferré. Yo tengo una teoría. No, tengo una teoría. Ustedes vieron que, porque la discusión sobre el espacio público es permanente, la tensión. Si se usa para plazas, si se permiten, entre comillas, usurpaciones, si realizan emprendimientos que tengan que ver con el interés general. Yo nunca vi una cancha usurpada, gente. Las canchas de fútbol es impresionante lo identitario que es para este país, que vos podés ver barrios populares completos, un montón de lugares completos y las canchas nunca son tocadas. Entonces terminan siendo como un punto de referencia para poder llevar adelante otras actividades. Podemos ver al lado de la vecinal Candioti también hay otra canchita chiquitita. Pero bueno, lo importante creo que también que sea el frente y no la espalda. Y creo que ahí hay muchos desafíos. Siempre la ciudad se pensó con los corredores urbanos avenidas, porque era por donde va el automóvil, y nunca se pensó como los corredores urbanos verdes, y creo que la experiencia del corredor Vía Verde, que también, si uno lo sigue recorriendo, llega hasta el Parque Federal, o sea, tiene una lógica de integración el espacio verde público en la ciudad de Santa Fe, que creo que lo realza muchísimo el trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, ni hablar. Ahí nombrabas algo muy importante, que es cómo se usan, cómo se toman muchas veces estos lugares que parecen de todos, y como son de todos no son de nadie, y a veces los que estiran la medianera también es una suerte de usurpación. Están los asentamientos irregulares y también están, que no es una usurpación, pero los desarrolladores que toman un lugar y muchas veces no está pensado urbanísticamente bien o en forma adecuada para que se instale una cierta cantidad de edificios o torres y después no haya lugar para estacionar, por darte un ejemplo. Claro. Entonces, como nos ha pasado en el puerto o atrás de la terminal, lugares que se pierden para la ciudadanía. Bueno, está bueno que lo podamos pensar entre todos colectivamente para que estos corredores tengan la vitalidad suficiente, porque para los espacios públicos se necesita gente, para que haya buena vida siempre se necesita gente, pero que sea de forma ordenada y planificada. Te pregunto, nos decís hoy, ya lograron la ordenanza, el proyecto avanzó muchísimo, tienen un montón de personas que ya adhieren y luchan también por la causa con ustedes. Pero seguramente nos están escuchando también un montón de personas que tienen así proyectos de participación desde los más pequeños. Dicen, ¿cómo llegamos hasta ahí? O sea, ven un camino muy largo. ¿Cómo empezó su vínculo ya con el Estado, con otros tipos de actores que necesitan para poder llevar a cabo esto? Bueno, Vecinos Vía Verde tiene profesionales, tiene biólogos, tiene contadores, abogados. Tiene gente que es idónea en esos temas. Sobre todo lo que tiene es voluntarios, que es clave los voluntarios para trabajar en todas las áreas. Hay distintos equipos de trabajo, o sea que los vecinos que se quieran incorporar pueden sentir identificados con la parte artística. Estamos haciendo una mesa de comuralistas. Después hay proyectos de cocina, hay proyectos de cicloturismo. Tenemos una infinidad de proyectos que queremos ordenarnos bien para llegar a concretarlos. Por eso pensamos a corto, mediano, largo plazo, estratégicamente. ¿Se pueden sumar entonces? ¿Quién está escuchando? Sí. ¿A dónde tiene que escribir? Que nos mire a ver en Vecinos Vía Verde, B corta, que es el Instagram. Y mi teléfono es 342 40 85 617. Facebook también tenemos, lo usamos poco.
básicamente esas son las vías de comunicación. Cantidad de jornadas ambientales. Explicar un poco a la gente lo que son las jornadas ambientales, porque está bueno ir a participar de alguna. Digo, para los que están escuchando, el Estado tiene que hacer su parte, tiene que mantener el césped corto, tiene que mantener la luminaria, pero la calidad paisajística y de apropiación del espacio público que se logra en cada una de las jornadas ambientales es importante. ¿Cuántas jornadas llevan y contá un poco de qué se trata? Bueno, jornadas ambientales son bien complejas o preparadas con cierta anticipación. Tenemos las mateadas ecoactivas y después tenemos jornadas espontáneas. Bien. Sobre todo con esta parte artística que estamos experimentando últimamente. Nos juntamos una vez por semana, sábados o viernes, y ahí hacemos unas 3-4 horas de limpieza general. Ecomodulamos. Consiste en hacer un jardín nativo, un mural con temas ecológicos y iluminación. En esas 3 cosas nos focalizamos para hacer un ecomódulo. Y la jornada ambiental incluye unas 4 o 5 horas de caminata por las vías, juntando los residuos. Los que se pueden reciclar los apartamos. Después plantamos árboles y hacemos un llenado de un petitorio, que siempre hay cosas para pedir. Y con eso hacemos algo de educación ambiental. También tenemos algunas jornadas de observación de aves y flora. Claro, son dos vecinos sumándose a hacer todo esto e incluso a mantener el espacio. Y que lo que está bueno me parece es que abre la oportunidad ya no solamente a los vecinos más cercanos, sino a toda la ciudad. Digo, tener este corredor está muy bueno para quienes viven cerca, pero entiendo que también es una ventaja enorme para todos los que vivimos en Santa Fe. Sí, ni hablar. Tenemos un gran potencial en este gran parque de Santa Fe, de comunicarnos de este a oeste y sí, vamos por ese camino. Faltan algunas aperturas de norte-sur. Debo decir porque recién nombraba a San Lorenzo, yo vivía en Saavedra y Mariano Comas, y viví la apertura de lo que fue Saavedra, San Lorenzo. Francia ya estaba abierta, se necesita por el corredor Belgrano, República de Siria, digo porque para ponerlo arriba de la mesa, Avellaneda, la importancia de que los barrios se reconecten. Las vías del ferrocarril le hicieron de la ciudad como una cubetera. Así fue como cuando nos inundamos, se fue inundando como por parte, y es importante que los barrios se puedan volver a conectar, así que es parte también del planteo de Vía Verde, y creo que también del planteo de la ciudad, de que las cosas se definan en la ciudad de Santa Fe. Muchas veces los no vienen porque los organismos nacionales, en teoría, dicen, los organismos nacionales no van a la plaza, o sea, no les queda bastante lejos la plaza. Entonces me parece que está bueno escuchar la voz de los vecinos de Vía Verde, de los vecinos de Santa Fe, para poner las prioridades arriba de la mesa. Sí, está bueno analizarlo de una forma integral. En biología hablamos de fragmentación de hábitats. Entonces, cuando hablamos de un corredor verde, hablamos de una vegetación continua. Y al mismo tiempo hablamos de una zona buffer, que es una zona amortiguadora que va al lado del corredor. Entonces, los vecinos con veredas, con un árbol, también están colaborando en esa gran franja verde continua que va desde el Salado hasta la Setúbal. Se siente un hermoso viento siempre cuando uno está sentado. En serio lo digo. Sí, es refrescante. Todos los servicios ecosistémicos de los que obtenemos beneficio a partir de un continuo de vegetación está bueno, porque obtenés aire puro, aliviás lo que es los sonidos fuertes y también los excesos hídricos. En una ciudad como la nuestra, que nos llenamos como una cubetera, necesitamos la vegetación que funcione como esponja, tanto cuando llueve como cuando absorbe desde el suelo. Bueno, es importante lo que acabas de decir. Muchas veces hay como una animosidad a todo serlo seco, y nosotros necesitamos que pueda permear, que pueda bajar. Nosotros tenemos estudios desde Encuentro, los pueden acceder también, una buena oportunidad para recordar acá desde Punto Urbano que todos los informes de Data Encuentro están colgados en nuestra web, en encuentrosf.com.ar, y tiene que ver con las trazas del ferrocarril, con cómo está la isla de calor en el microcentro, cómo está el arbolado en la ciudad de Santa Fe, qué pasa con la vivienda, qué pasa con el transporte, dónde se ha construido en la ciudad de Santa Fe, dónde tenemos que potenciar áreas. Son cosas que se pueden encontrar en Data Encuentro, así que una invitación para que todos los que nos están escuchando lo puedan aprovechar. Hay muchos estudiantes que usan la información de Data Encuentro. Así hemos iniciado. Nuestro dicho era sacar la tesis del placar. ¿De qué nos sirve tantos estudiantes, valga la redundancia, estudiando para que después las tesis que hicieron con tanta pasión, amor por la ciudad de Santa Fe, queden guardadas en una biblioteca? ¿Cuánto necesitamos para que lo puedan aportar en una organización de la sociedad civil como Vía Verde, en una empresa privada, en el Estado, pero en definitiva haciendo mejor a nuestra ciudad?
Total. Me gustó eso que dijiste, de cuánto conocimiento hay generado y no aplicado. Suele pasar mucho en ciencia que generamos publicaciones, pero no se aplican. Sin embargo, ya tenemos un montón de material suficiente como para empezar a aplicar ecología aplicada. Ajá. Tenemos ahí en Vía Verde, va a haber un tecinista que va a trabajar con cajas nido, que son es un lugar que le hacemos a las rapaces, a las aves rapaces, para que puedan habitar el lugar y de esa forma incentivar el control de especies no tan deseadas como las palomas y las cotorras. Por favor. Nosotros, lo de las palomas, capaz que podemos hacer otro podcast sobre esto, pero lo digo, muchas veces hablamos del palomar, y nosotros nos hemos recorrido Caries Urbana, hablo del RIT o San Martín y Monseñor Saspe, se camina sobre 10 centímetros de caca de paloma. Digo, es una nivel plaga, pero bueno, lo dejaremos para otro podcast. A mí lo que me gustaría sumar, que Ari, vos no vivís tan lejos, Gustavo vive casi en el corazón, yo no vivo tan lejos tampoco, pero un montón de vecinos pasamos por ahí, recorremos, lo pasamos de norte a sur, normalmente la ciudad se corta mucho de norte a sur, porque acompaña la línea imaginaria de Boulevard, en que cuidemos. Total. En cada una de las recorridas que hemos hecho en las jornadas ambientales, no saben la cantidad de residuos que lamentablemente estamos permanentemente levantando. Digo, estamos como un vecino más. Nosotros nuestras casas no las tenemos, así no andamos por nuestra casa, calculo. Y estamos tirando el pucho, la lata, la botellita, el paquete de masita. Digo, porque Vía Verde viene de un proyecto bastante autogestionario y colectivo, y creo que es importante que tomemos conciencia de que no solo el Estado se está haciendo cargo, sino principalmente los vecinos de cada uno de estos entornos, en mantener algo que debería ser más natural para todos, que es tenerlo limpio los espacios. No importa lo que pueda hacer el Estado por mí, sino lo que yo pueda hacer por el Estado. Ajá. O por el país sería en este caso. Así que un poco por ahí va la cosa, pero tampoco exagerar. La municipalidad tiene que hacer a lo ver, suyo. sí, muy bien, muy bien. Creo que cada uno tiene que poner lo suyo sin duda, y para eso están estas organizaciones, esta participación ciudadana, que ponen los temas en agenda. ¿Quién no quiere tener una plaza cerca para poder disfrutar de compartir con sus hijos, de un espacio para tomar mate, de un espacio de tranquilidad? 5 kilómetros por 50 metros de este a oeste, desde Vélez Sarsfield hasta casi Borges. el Salado. Sí. Increíble. Yo quisiera preguntarle como último a Gustavo, porque decías vos, los espacios tenemos que cuidarlos, y parte de cuidarlos es sentirlos propios. Yo creo que ya parte tuya está incluso en este corredor. Si tendrías que resumirnos, para vos como experiencia, ¿cómo lo sentís? ¿Qué te pasa a vos con haber logrado este proyecto para terminar? Bueno, sí. Yo como biólogo tengo ese sesgo, tiendo a pensar de que estoy aplicando lo que conocí, de que le estoy devolviendo un poco. Hermoso. Vale la pena sentirlo, es así. Qué lindo. Devolver aparte de lo que uno siente que recibió, y que aparte es lo que nos une como sociedad, ¿no? Son proyectos hermosos de participación. Sí. Les agradecemos. Sin más palabras, y con la emoción que nos genera a todos el poder aportar a tener espacio público de calidad, pasó un nuevo punto urbano en Encuentro.